en relación a la famosa mesa judicial, vos sabés que hay una causa judicial, bueno, en la que está prófugo Pepín, digamos, ¿no? Se había establecido, y también lo establecimos en nuestra comisión, en su momento, que la mesa judicial se reunía los días jueves cada 15 días. ¿Por qué lo establecimos? Bueno, porque los mails para hacer las citaciones a los miembros de la mesa judicial en general salían de la secretaría privada de Arribas, que era el titular del AFI. Allí se convocaba. Incluso en algunos de esos correos electrónicos se mencionaba si en esa reunión iba a estar o no presente el presidente de la Nación, es decir, Macri. Las reuniones físicamente se hacían en el despacho de Marcos Peña. Te reitero, los jueves cada 15 días. Bueno, y ahí hacían un análisis de todos estos elementos que iban recogiendo por el espionaje ilegal. Ahí decidían los blancos, si a vos te hacían una causa, no te la hacían, o te hacían una simple carpeta para apretarte. Bueno, muy bien. ¿En qué confluye la declaración de este actual comisario? En aquel momento era subcomisario cuando emitió ese audio que él dice que... fue el que llevó a cabo los allanamientos. Casasa, yo me confundí el apellido. Casasa. Exactamente, 100 allanamientos hizo. Bueno, ¿en qué confluía, en qué coincidía? Que en el 2018 este hombre, en ese audio, dice las reuniones de la mesa judicial se hacen cada 15 días, los días jueves en Casa de Gobierno. Vos fijate, lo está diciendo en el 2018. Ah, ¿el audio es del 2018? El audio es del 2018. Él dice que es un audio que compartió con compañeros de trabajo, es decir, con otros policías de la provincia. Pero el audio es de 2018, cuando ni siquiera había causa por la mesa judicial, ni nosotros habíamos iniciado en la comisión, cosa que recién iniciamos en abril del 2020, la investigación sobre el espionaje ilegal. Pero, ¿para qué serviría este segundo capítulo de la investigación si ya el primer capítulo, encuadernado en libro, que yo recibí, leí y seguimos atentamente, la justicia no le dio pelota? Bueno, en primer lugar sirve porque confirma hipótesis. Pero para la justicia consideró todo lo contrario, bueno, que eran perejiles, cuentapropistas. Bueno, exactamente, pero digamos, este video en menos de una semana o en una semana destruyó... La hipótesis de los cuentapropistas, porque estos tres son directivos. Exactamente. Destruyó el fallo vergonzoso de Llorens y Bertucci, que para desprocesar, o mejor dicho, para desvincular, no desprocesar, a Macri, Arriba, Magdalani, De Stefano, etcétera, etcétera, dijo, sí, no, esto es una cuestión de cuentapropistas. Claro, pero acá se ve que no son cuentapropistas, bueno, estaban ellos convocando. Pero por eso te estoy diciendo que el video, en el lapso de una semana, entre el fallo y se conoció el video, pulverizó ese fallo, que es una vergüenza. Que además es una vergüenza, ¿por qué? Porque vos recordás también que cuando la dictadura militar estaba en retirada, dictó lo que se llamó la ley de autoamnistía. Sí, claro. Hizo un documental y todo. Exactamente. Ah, mira. Bueno, dictó la ley de autoamnistía, ¿para qué? Para exculpar a quienes habían sido responsables de la violación sistemática de derechos humanos y de las aberraciones de esa situación. A los 4 días de asumir Alfonsín, el Parlamento argentino, por unanimidad, derogó la ley, que en realidad era un decreto ley, porque en la dictadura no podía emitir leyes. Bueno, ahora la autoamnistía viene con fallos judiciales. El fallo de Llorens y Bertucci es un fallo de autoamnistía, o pretende ser un fallo de autoamnistía. ¿Por qué? Porque ahora con esto va a significar, entre otras cosas, este video, que los vamos a llevar a Bertucci y a Llorens, la comisión, no el diputado Moró, el diputado Tailado, la comisión lo vamos a llevar a juicio político en el Consejo de la Magistratura. Porque es evidente que cometieron prevaricato, dejaron de lado todas las pruebas que demostraban que existía una asociación ilícita con responsabilidades políticas. Porque esto que estás viendo vos ahí, que son 2 horas, vos estás pasando apenas... Sí, el comienzo. El comienzo. Eso es, con voz y con imagen, cómo funcionó la asociación ilícita. Lo que pasa es que se están salvando por 2 cosas de ir presos. Primero, que desde el 2019, cuando se veía la derrota de Macri, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de Comodoro Pi
dejaron de lado dos cosas que venían usando. Una era la figura de la asociación ilícita y la otra la doctrina Irursum, que era la de la responsabilidad derivada de la influencia residual. De la influencia residual de haber pasado por el poder. Si eso se siguiera aplicando, hoy estaría casi toda la cúpula de Cambiemos presa. Si se siguiera aplicando la doctrina Irursum y la figura, como se aplicaba indiscriminadamente de asociación ilícita, estaría casi toda la cúpula de Cambiemos yo puedo presa. coincidir con vos en que el sentido común indica que nadie podía haber mandado a espiar a la hija de Macri si no hubiera habido una decisión de los más altos niveles. Casi te diría el propio Macri, digamos, sentido común puro. Nadie podía haber mandado a espiar a Cristina si no hubiera habido una decisión de los más altos niveles. Pero esto que es de sentido común para cualquiera no fue el fallo. Entonces el fallo de la Cámara dijo todo lo contrario. ¿Por qué no lo volvería a decir y no volverían a encontrar argumentos increíbles para justificar a esto? Mira, en Comodoro... O diciendo, como dice Vidal, que era una reunión de trabajo. En Comodoro Pi puede pasar cualquier cosa. Es más, mañana, por ejemplo, seguramente va a haber un recordatorio de un hecho que debería ser establecido en el calendario de circunstancias históricas como el Día de la Vergüenza de la Justicia Argentina, que es el invento del asesinato de Nisman. A ver, una justicia con aval de la Corte que invente un asesinato, la verdad, es un caso insólito. Está diciendo por el caso Nisman. Absolutamente, claro. Pero vos decís, bueno, vuelve a ocurrir, puede volver a ocurrir que dicten fallos de autoamnistía, pero las evidencias cada vez son más potentes, más fuertes. Ahora van a empezar una lucha terrible por sacarle la causa a Kreplak, eso sin lugar a dudas. Como hicieron con las causas de Dolores, algunas se las sacaron y todavía otras no, o como hicieron con la causa del mega espionaje de Loma de Zamora. Esas sí se la sacaron. Y sobre esa causa fue que hizo el fallo estos dos señores que y se diluyen y después se enfrían y después no pasa nada. Está bien, pero vamos a dar batalla. El Estado de Derecho no puede desaparecer porque estos señores decidan que desaparezca el Estado de Derecho. A ver, más allá de todo esto que vos ahora estás mostrando y de lo que estamos hablando, conceptualmente hay que entender lo siguiente. Cambiemos, al armar todo este entramado mafioso, ¿qué hizo? Rompió el pacto democrático en la Argentina, que se inició en el 83. Eso es lo grave. Yo te podría pasar todo el programa explicándote y contándote un montón de cosas vinculadas al espionaje, agregándote elementos, etc. Pero lo grave de todo esto es que rompió el pacto democrático. ¿Y qué es el pacto democrático? La palabra pacto, viste que siempre está devaluada en la política argentina. El pacto democrático que se arranca en el 83 es que en la competencia política vos vas a usar siempre el Estado de Derecho, la Constitución, lo que las leyes te permiten. Es el compromiso de no ir a golpear, como pasaba en el pasado, la puerta de los cuarteles para derrocar al gobierno. Sí, pero justamente el argumento de la antipolítica es que los partidos políticos acuerdan entre ellos. No, pero no es que se acuerdan. Acuerdan sobre la base de la Constitución. Acuerdan sobre la base del Estado de Derecho. Entonces, el pacto democrático es eso. Yo no voy a ir a un cuartel a golpear el cuartel para que te derroquen. Yo no voy a inventarte una causa judicial para que te metan preso. Yo no voy a perseguirte con espionaje para desacreditarte públicamente. Ese es el pacto democrático. Que además de ser algo implícito, fue explícito. Porque durante el gobierno de Alfonsín, por unanimidad, el Parlamento sancionó la Ley de Defensa Nacional que le puso un marco y un cuadro al accionar de las Fuerzas Armadas. Y en el de Menem, con el que sabés que yo no tenía nada que ver, en el de Menem se sancionó por unanimidad la Ley de Seguridad Nacional, que le puso un marco a esto que denominamos el pacto democrático. Bueno, eso lo rompió, Cambiemos, rompió el pacto democrático en la Argentina, lo pulverizó. ¿Por qué? Bueno, porque inventó causas judiciales, porque persiguió ilegalmente, hizo tal enchastre que ahora a esta altura del partido, en realidad, si había alguien que había cometido un acto de corrupción, no lo vas a poder Bueno, en el caso del Pata Medina, a quien nosotros habíamos denunciado un montón de veces por uso y abuso de patotas, y ahora... Bueno, muy bien. Ahora, lo que pasa es que, como vos bien decís, no era el Pata Medina. En esa reunión estaban hablando de muchas cosas. Hablaban de Astillero Santiago, de Río Santiago, que tuvo un conflicto terrible y los metieron presos a los dirigentes, ni siquiera los podían acusar de corrupción, los metieron preso porque violaban la seguridad pública. Es el SOEM.
canillitas de Omar Plaini, ¿te acordás que lo intervinieron? Claro. Mandaron 500 gendarmes a un sindicato que debe tener más o menos que es el tamaño de este estudio. Entonces, digo, hicieron un desastre. ¿Irá a declarar Contegrán a la comisión? Porque tengo entendido que ustedes lo convocaron. Lo convocamos para mañana a las 12 del mediodía, nos mandó hoy una nota diciendo que no iba a venir porque se amparaba en la prerrogativa de declarar por escrito. Entonces nosotros le contestamos hoy que esa prerrogativa solo la podía exhibir frente a los organismos provinciales, porque la ley de inteligencia nacional está por encima de las legislaciones locales. Y además porque efectivamente nosotros lo que estamos investigando no es el accionar en particular de Contegrán, sino el vínculo de Contegrán y de toda esta estructura con los servicios de inteligencia. Por ejemplo, a él le resultaría muy difícil responder mañana, por eso se comporta como Stornelli y se ampara en esa supuesta prerrogativa que no es tal. Pero Stornelli es un fiscal, Contegrán es un procurador, bueno, maneja a los fiscales. Tiene mucho más responsabilidad, obviamente, y mucha más responsabilidad frente al Congreso de la Nación Argentina. Va a ser una de las razones. Nosotros le hemos dado la chance de que se vuelva a presentar o que se presente, lo hemos vuelto a convocar para el 27. Ahora, si no lo hace, y va a quedar incurso en la posibilidad de que nosotros nos presentemos en la legislatura de la provincia para agregar esto a su juicio político. Pero en la legislatura no dan los votos. Bueno, no siempre importa. Terminamos en el mismo laberinto. Bueno, está bien, no importa, pero lo vamos a hacer. Como nos vamos a presentar frente a la Corte de la provincia si no lo hace. Pero, a ver, ¿qué pasa con Contegrán? Contegrán, por ejemplo, hay una pregunta que es tan elemental como esta que no podría responder, no tiene forma de responder. ¿Por qué tenía un teléfono encriptado de la AFI Contegrán? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Para que no se lo pinchen. No, pero ¿cuál era la razón que lo habilitaba a tener un teléfono encriptado del AFI? Primero, él es... Tampoco es delito eso, ¿o sí? Pero por supuesto que es delito. ¿Sí? Delito del que se lo dio y delito del que lo recibió. A ver, él es el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tiene que tener un teléfono encriptado para hablar con el titular del AFI? ¿De qué? Primero, él no investiga delitos federales. No investiga delitos federales, él investiga delitos locales. Ni siquiera lo de las grandes bandas de narcotráfico. Pero los fiscales de provincia de Buenos Aires se cansaron de pedirle cosas a la AFI. Aparece en la causa Balcedo, aparecen montones de informes de la AFI. Pero vos podés pedir información a la AFI. Ah, pero era federal, no, ahí era federal. Pero el caso Moyano bueno, aparece. Por eso. Entonces digo, no investiga delitos federales. Y además es representante de otro poder. A ver, Rolando, yo soy presidente de la Comisión Bicameral de Control y Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Yo no tengo un teléfono encriptado con la AFI, ni lo tendría, porque si yo tengo un teléfono encriptado con la AFI, y además, eso presupone que yo tengo conversaciones clandestinas con la titular de la AFI. No, yo cuando tengo que hacer algún requerimiento, hablo por mi celular común. Entonces digo... Por supuesto, es mucho más todavía difícil de explicar por qué lo tenía, qué sé yo, Angelici. Sí, había más de 100. Sí, pero Angelici no ocupaba ni siquiera el cargo. Claro. ¿Por qué lo tenía? Y además son teléfonos que no permiten el entrecruzamiento de llamadas. No solo eran imposibles de pinchar, sino que no permiten rastrear el entrecruzamiento. Bueno, pero digo, entonces, yo sé que para Contegrán es molesto e incómodo venir a responder preguntas, pero hay que venir a responder al Parlamento. Tiene la obligación legal de hacerlo. Porque la ley de inteligencia nacional está por encima de la legislación local. Forma parte de Pero todo se traba en la interpretación por bandos. De esto es un ataque político y queda ahí trabado en un empate. No es ningún ataque político. Es más, la decisión de investigar este video, por ejemplo, se tomó en la comisión por unanimidad. Ahora, puede ser que después, en las conclusiones, sí haya diferencias. Pero los 14 legisladores de la comisión, 7 diputados y 7 senadores, donde además de la gente del Frente de Todos están los representantes de Cambiemos, tomaron la decisión de hacer esta investigación. A ver, ¿quién se podía negar a hacer una investigación si te aparece un video de este tipo? ¿Con qué argumento te negás? Hemos visto cada cosa. Bueno, sí, pero no, en el Parlamento eso no ocurrió. Y es más, la comisión, o mejor dicho, la subcomisión investigadora, la integra también, por supuesto, el diputado Base, que es representante de Juntos por el Cambio. Y mañana va a venir a acompañarnos a lo que nosotros vamos a hacer, que es una inspección ocular precisamente de este lugar. ¿Por qué vamos a hacer una inspección ocular? Bueno, porque queremos corroborar alguna de las hipótesis que vos recién mencionaste que salieron en algún artículo periodístico, etc. Y además porque ya
ya tenemos una... Hay que citar a declarar a los empleados van a confirmar todo esto. Bueno, obviamente para algo vamos ahí. No quiero adelantarme, pero va a haber muchas novedades. Pero además ya tenemos, por lo menos yo tengo ya una línea de tiempo que explica todo lo que pasó en este caso en particular. El 4 de mayo del 2017, el ministro de Trabajo de la provincia, este señor Marcelo Villegas, y el jefe de la AFI van juntos a verlo a Macri a la Casa Rosada, está en el registro. A ver, con diferencia de 3 minutos, sí, lo contamos acá también. Muy bien. ¿Qué presidente de la Nación recibe al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires? Ninguno, ni Alfonsín, ni Cristina, ni de la Rúa. El ministro de la provincia de Buenos Aires de Trabajo no existe en términos de trato cotidiano, significación política. Pero además el propio Villegas dice que lo había visto 3 veces a Macri. Bueno, en esa reunión del 4 es cuando planifican todo esto. ¿Y Vidal que dice que es espiada? No, a ver, Vidal dice cualquier cosa. Ahora te voy a explicar un segundo Vidal. 4 de mayo hacen esa reunión en Casa de Gobierno. 5 días después empieza a hablar Macri mal de los gremialistas, de Héctor Recalde, ¿te acordás? Toda esa verborragia, etcétera, etcétera. 2 días después la AFI hace el primer informe sobre el Pata Medina, la AFI, lo tenemos nosotros en nuestro poder, primer informe. 23 de mayo van a Casa de Gobierno nuevamente Vidal y ¿quién? Arribas. Continúa la saga. 15 de junio se hace esta reunión. Termina esta reunión, cableada por la AFI, y a las 2 horas de terminada la reunión, o 3, van a la Casa de Gobierno a verlo a Macri, Arribas nuevamente con Garabano. Le fueron a llevar el disco rígido de lo que se había hablado acá, para decir, bueno, mira, todo lo que planificamos ya está en marcha, ya tenemos el compromiso de los empresarios, etcétera. No hay escapatoria. Y Vidal miente descaradamente. Por ejemplo, dice, no, bueno, mis funcionarios que estaban ahí no sabían que estaba la gente de la AFI. Y dice que está siendo espiada. No, bueno, sí, se está haciendo... Pero el Banco Provincia era bajo su órbita. No, Alguien de su órbita, de su administración, esto no autorizó. fue una acción de espionaje sobre Vidal. No, nada que ver. El secretario de Justicia, este señor Grassi, el secretario de Justicia de Vidal, y Vidal dice, nosotros no sabíamos que estaba ahí la AFI, tiene que dar explicaciones. Es íntimo amigo de De Stefano, lo hizo fiscal. Promovió a De Stefano como fiscal, trabajaron juntos. ¿Cómo va a decir que no conocían a los tipos de la AFI? Te mienten en la cara. Además Vidal dice, no, bueno, en realidad no sé, pero es una reunión de trabajo. Bueno, pero entonces sabía de la existencia de la reunión. ¿Es de trabajo, no es de trabajo? ¿O no sabía de la existencia de la reunión? No saben qué decir. Tienen una crisis fenomenal. Hoy salió la coalición cívica en el portal de Clarín, todavía espero que lo pasen a papel mañana, antes que alguno toque el timbre y se arrepienta de publicarlo. Hoy salió la coalición cívica con los botines de punta, seguramente en una operación despegue, a decir más o menos lo que estamos diciendo todos nosotros hace 2 o 3 años. A denunciar a De Stefano, a denunciar a Arriba, a decir que arruinaron el gobierno, piripipí, piripipí. Pero buena parte de sus informes de la AFI era Carriola que lo judicializaba. Exactamente. Bueno, por eso es operación despegue. Buena parte de esos informes efectivamente iban a parar a manos de Carrió, o a manos de Pablo Oliveto, o a manos de Zubik. Es decir, ellos se habían montado... A ver, esa cosa de la impunidad los entusiasmó a todos y se montaron en estas operaciones porque creyeron, como creyeron otros en el pasado en la Argentina, que de esto nada se iba a saber. Que denunciar era gratis. Sí, o que de todo esto nada se iba a saber, de que nadie iba a hablar de esta cuestión. Bueno, y ahora les están lloviendo causas judiciales, les están lloviendo investigaciones políticos. Nosotros en el Congreso hacemos investigaciones político-institucionales, no penales. Por eso también tenía la obligación de venir Contegram, porque no está convocado a una causa penal. Él está convocado por el Congreso argentino para una investigación de carácter político-institucional. Y el derecho público provincial no puede ser antepuesto a normas nacionales. Porque las provincias delegaron esas facultades. Una provincia no puede hacer una investigación sobre la violación a la ley de inteligencia. Leopoldo, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes.